Se acaba de llegar en el AVE inminentemente, la acabamos de ir a recoger. Le presento, como bien me ha presentado a mí Pedro también, yo estoy aquí un poco ahora en nombre de Good Day Solutions, socio fundador de la bioregión de Biomed Aragón, y es un placer porque nos ha costado conseguir que todo esto tirara para adelante, pero lo hemos conseguido. Y en la organización de este evento, de este cuarto foro, que en el fondo es el primero de la bioregión, pues no podíamos sino contar con quien pensamos que representa pues los valores un poco de la bioregión y lo que queremos un poco que sea la bioregión también, ¿no? Un punto de encuentro, un lugar donde se suma, donde se mezcla tanto la investigación como las empresas, como las buenas ideas y ese, desde nuestro punto de vista, y además lo pensamos todos cuando estábamos barajando nombres para esta conferencia invitada, quien mejor representa eso pensamos que es José Luis Monteagudo. José Luis Monteagudo es el director de la Unidad de Investigación de Telemedicina y Salud del Instituto de Salud Carlos III, pero además es una persona que, pues bueno, que se ha caracterizado a lo largo de sus años y de su experiencia por integrar, por sumar y por hacer de este mundo de la telemedicina, que es un mundo complicado en el que hay pues muchos grupos y muchas experiencias y muchos pilotos y muchas iniciativas, pues él ha sido un poco referente. Y queríamos que fuera nuestro padrino y de hecho le pedimos prestado el nombre de su presentación, que la ponencia que va a hacer ahora, como título de la conferencia, como título de todo el evento, y yo creo que es un gusto una persona que lleva tantísimos años en esto, que siga hablando de nuevos horizontes y siga hablando de perspectivas y en vez de hacer retrospectiva de todo lo que ha pasado, que sería lo más fácil, todo lo contrario, hablar de a dónde vamos, cuáles son los nuevos retos, cuáles son los nuevos horizontes. Y como la conferencia y el protagonista es él, pues le dejo la palabra y un placer tenerte con nosotros, José Luis. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos y extender mi agradecimiento a todos los organizadores y realmente me abrumas con estos comentarios. La verdad es que me encuentro muy cómodo porque estamos entre amigos desde hace mucho tiempo y trabajando en muchos proyectos. Y creo, y además, por lo poco que he visto cuando he llegado y además viendo el programa, constata uno una situación un tanto especial en nuestro país y en España. Es que en este momento hay una efervescencia y realmente un volumen importantísimo de grupos de investigación, de innovación, con capacidades demostradas y se muestra en los programas europeos cuando se compite, pues como en las convocatorias del de Ambient Assisted Living, donde el número de proyectos liderados por grupos españoles y de participantes duplica al de Alemania, por ejemplo, que es el segundo, ¿no? Y nos preguntan qué habéis hecho en España o qué pasa allí para que tengáis esta capacidad. En este momento, todo lo que significa aplicaciones de tecnología de información y las comunicaciones en el ámbito sanitario, social, de bienestar, alrededor de todo este nuevo frente, que precisamente es lo que quería comentar hoy, es una realidad. Esperemos que se pueda trasladar al elemento de aplicación, pero en su momento quizás es serendipidad simplemente, pero una serie de circunstancias han dado lugar. Por eso es una satisfacción y se encuentra uno muy cómodo. Gracias al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, a la Universidad de Zaragoza y a Biomed Aragón. Por comentar el planteamiento, por eso quería que siguiendo lo que el otro día, un poco el pensamiento que estamos elaborando, estamos en una situación donde por una serie de circunstancias hay una transformación muy importante en el ámbito sanitario. Nos encontramos que aparece como un desplazamiento de lo que es de la asistencia en el hospital a lo que es cerca del domicilio o allí donde se encuentre el paciente. Digamos que llamarlo así, las catedrales de la sanidad, como puede ser la clínica Mayo, pues están ahora, también tenemos que decir, descubriendo la atención primaria, pero utilizando todos los recursos de telemedicina y demás para nuevos modelos de provisión de los servicios sanitarios. A nivel más cercano, la referencia que tenemos es en el Reino Unido con todo el proyecto del Whole System Demonstrator, que ha representado un éxito tal que ha promovido el que se llama las vidas de 3 millones, que significa 3 millones de hogares monitorizados con
monitorizados de forma a distancia para poder dar mejor atención a personas mayores y crónicos. Bien, la verdad, llevamos, no es nuevo, 40 años o más de 40 años de trabajos y desarrollos, por un lado inicialmente distinguiendo por lo que eran las tecnologías, básicamente como es de informática o telecomunicaciones, dando lugar a informática médica o telemedicina, y ha evolucionado hacia las TIC, la convergencia de las tecnologías, y se habla más bien ya de salud que no de las propias tecnologías. Y por otro lado, la evolución de los productos y a lo que son innovación en servicios. Y hoy día pues estamos ya hablando de muchos nombres: salud conectada, salud en red, otros elementos que han hecho una transformación o que reflejan la transformación que se ha ido produciendo. Viendo y resumiendo lo que es el frente de ahora innovador en este aspecto, pues tenemos por un lado lo que es la convergencia de los elementos de problemas de salud o elementos que estamos de acuerdo de producir mejoras, y debido a lo que es afortunadamente la evolución demográfica, que vivimos más tiempo, pues todo lo que es estos elementos de envejecimiento activo y saludable como objetivo primordial del reto de la sociedad actual, crónicos o la cronicidad como elemento a incidir para mejorar nuestros sistemas, potenciación del paciente, promoción de la salud, son las palabras que ahora gira todo lo que son las políticas y los... Por otro lado, tenemos el impulso tecnológico, que realmente no cesa y ha estado por delante, y conocéis muy bien, con la Web 2.0, inteligencia ambiental, dispositivos, todas las posibilidades, comunicaciones móviles, de forma que ahora mismo estamos hablando de eso, de salud personal, de salud móvil o emergente, que está de moda sobre todo en Estados Unidos, de estos de entornos de vida asistida por el entorno, de salud 2.0, salud conectada, los nombres que queramos poner, pero en realidad este es el frente que en este momento está siendo más activo, y de hecho es claro vuestro ejemplo trabajando en esta vez. Tenemos como grandes tendencias que estamos pasando a un gran número de usuarios, una dimensión mucho mayor, estamos pasando a millones de usuarios, no solamente de unos pilotos o alrededor incluso de miles de personas, sino de millones. El número de aplicaciones y su complejidad está también en aumento, incorporándose conjuntamente. El gran evolución de la integración de los servicios, no solo de primaria y especializadas, sino con los servicios sociales. Aquí en Aragón hay un ejemplo muy interesante, todo lo que se viene trabajando en Barbastro y demás, que de alguna forma es de ejemplo a otras regiones europeas y a lo que por donde se puede, y una de los modelos que se pueden seguir. Y en el fondo es que la salud sale de los entornos normales de la consulta, viene en primaria, viene en el hospital, y se puede el acto médico producir en cualquier parte, no solo en casa, sino allí donde sea más conveniente para ambas partes. Por supuesto que el impulso tecnológico está ahí, y estamos en el entorno de estas tecnologías y lo reflejan las revistas como el IECubo dentro del espectro, y no hace mucho que reflejaba con este dibujo las posibilidades que dan las tecnologías ambientales inalámbricas para estar haciendo un seguimiento continuo, y de alguna forma se está produciendo una transformación, una situación en la cual, además de que los propios sistemas sanitarios y sociales provean con sus infraestructuras, que es donde nos referimos normalmente, de telemedicina o telecuidados o soportes a los profesionales de todo tipo, los propios ciudadanos, seamos como pacientes o como usuarios o también los profesionales, tenemos por otro lado la posibilidad de conectarnos con nuestros terminales, ya no solo PCs, a través de Internet, y tener acceso a servicios bajo nuestra iniciativa, de forma que tenemos dualmente, estamos conectados a unas infraestructuras y unas posibilidades que nos ofrecen los servicios, digamos, establecidos, los que son formales, y por otro lado tenemos ese potencial que cada vez está en aumento de autogestionarnos, incluso de crear redes, y que este elemento que es un cambio fundamental, yo diría que estamos como en una revolución parecida como cuando la microinformática o los computadores personales, que hace poco tenía
en un mismo hospital, por ejemplo, frente a la informática y el centro de cálculo, pues en cada rincón, en cada laboratorio, etcétera, se generaba todo un desarrollo de aplicaciones. Hoy día, a través de los smartphones, de las tabletas, tenemos a los profesionales generando, hay aplicaciones, de forma que podemos hablar, de hecho estamos ya en un entorno en donde estamos, aparte de las aplicaciones que llevamos años de poder hacer seguimiento de crónicos, pues la utilización a través de los móviles de hacer ya de teledermatología o de colocar RFID en las propias píldoras, en los propios medicamentos para hacer el seguimiento. Esto ya es Proteus junto con ya está en marcha con la FDA, o poder hacer análisis celular o bien en un centro de salud o incluso en el propio domicilio, un equipo de resonancia de análisis de resonancia magnética portátil, y permite hacer con analítica fuera, y además antes que eso era posible dentro de un entorno hospitalario y con anestesia y haciendo, pues hoy día esta es la evolución que vemos, que es una transformación realmente muy importante. Y como comentaba antes, yendo a las grandes catedrales, pues tenemos como muy reciente, apenas hace un mes, el report de la Clínica Mayo, este doctor de apellido que yo no me atrevo a pronunciar, pero que está en la red de Teleictus, porque actualmente ya, muchas veces ya, Teleictus, o la utilización de telemedicina en el tratamiento de Teleictus, es la recomendación, la guía de práctica clínica recomendada actualmente, y tiene una red. Bueno, pues ahora es la sustitución de la estación de trabajo por las tabletas. Simultáneamente tenemos, bueno, lo que se va a llamar el bazar de las aplicaciones, donde más de 2.500 serán hace un par de meses, y donde tenemos toda una panoplia de unas, podemos discutir de la utilidad, no utilidad, de la regulación. Pues en esa regulación ya ha entrado la FDA, por ejemplo, y tenemos estudios también de las agencias como la FCC de comunicaciones, donde tienen toda una división de sistemas médicos y regulación del espectro, con un puesto que tienen que cubrir ahora de director para la parte médica, o estudios dentro de la propia industria de telecomunicaciones, además de todo lo que se está trabajando a nivel de estudio y promover lo que han dado en llamar en Estados Unidos mHealth, que quizá en Europa preferimos hablar de salud personal más que de mHealth, que viene por una tecnología aplicada, pero bueno, ahora mismo es el boom en todas las listas, incluso las económicas, lo que recogen son fusiones, adquisiciones, inversiones en este ámbito de salud. Hay un ámbito que yo recomendaría de ver y revisar, porque ha sido realmente un campo de prueba muy importante y además con mucho éxito, que es la aplicación en países en desarrollo. Y dentro de acciones de las Naciones Unidas y con grupos de empresas se han desarrollado muchas aplicaciones que incluso inicialmente destinadas a lo que, como este caso, de asistencia de las madres digamos, primerizas, y que se desarrolló para Bangladesh y para India y Sudáfrica, realmente se utilizaron en 40 países y 20 millones, pero hay multitud de aplicaciones, y con esto ligando a análisis a distancia, seguimiento de enfermedades, etcétera, y ha mostrado, yo diría que podemos aprender bastantes cosas. Hay un mapa actualmente de seguimiento por parte de las empresas de telecomunicaciones, de móviles, de todos los trabajos que se están haciendo. No es completo, faltan algunos, pero se puede ver la densidad a nivel mundial, pero en África es especialmente relevante. Por ver otro reflejo y decir que lo que estoy transmitiendo es que esto no es simplemente una anécdota de que, como tenemos los smartphones y las tabletas, una moda de esto de la salud móvil, pues entonces parece lógico que va a ser un boom pasajero o una burbuja. Tiene algo de burbuja, como todas las nuevas tecnologías, pero es bastante serio cuando vemos, por ejemplo, que la OMS en su publicación, esta es la de este año, sobre las tecnologías emergentes en desarrollo, en las que lista como que hay que prestar atención, incluye
Pues como veis, 4 en relación, de 21 tiene 5 relacionadas con móviles, que si telemedicina móvil, que si seguimiento. De alguna forma ya está incorporada en todas estas tecnologías en el abanico, en la panoplia de herramientas de salud, digo, refrendadas desde un nivel como es la propia Organización Mundial de la Salud. Por el lado del otro impulso, digamos, de lo que podemos ver que es serio. Lo que es el propio mercado en este año ya es realmente notable, 1.200 millones de dólares, Estados Unidos va adelante, Europa detrás, casi todo va en aplicaciones en software, realmente comunicaciones lo que menos, y sobre todo dirigido a particulares en las aplicaciones, pero lo más importante quizá es el crecimiento esperado del 40%. Hay algunos estudios que dan cifras más altas, el mismo estudio de Price Waterhouse, que he visto, da cifras más altas, pero me da la sensación de que también hay un poco de alimentación cuando hacen estos estudios, de animar al mercado y alimentar la burbuja. Tenemos que tener en cuenta que el mercado móvil, el mercado móvil, digamos, profesional, fuera de las conversaciones o de datos, el primero es de seguimiento de logística. El segundo es de medidas a distancia de contadores y el tercero ahora es el de salud, aunque va el más rápido y se prevé que en 5 años pueda superar, pero situémonos donde estamos de verdad, ¿no? Ahora mismo la logística con mucho supera. El otro área que nos afecta es el desarrollo de la instrumentación de los equipos. Este sí que ha experimentado realmente un volumen de mercado tremendo. En este listado que se ofrece y que se va actualizando cada mes, en la última que he visto de noviembre estaba en 253 equipos que están certificados o reconocidos por la FDA, por Continua o por la Comisión Europea, ¿no? Por el mercado europeo. Las compañías de telecomunicación están interesadas y de hecho en el número en la revista que sigue en Total Telecom de julio a agosto, pues se recogían una serie de manifestaciones de las típicas que hacen los directivos. La verdad es que no sé, salvo que sabemos que en AT&T dedica una división importante. Bueno, el vicepresidente de Telefónica que habla que en 2015 habrá 500 millones de personas usando aplicaciones, bueno, eso es de esas cifras, pero bueno, lo que se dice es que el vicepresidente de Telefónica lo tiene en su agenda y que lo está viendo, y hay una división de eHealth. En todas las compañías de telecomunicación han creado una división de eHealth o de mHealth. Vodafone, Telefónica, todas, British Telecom, están en el mercado. Y sobre todo este tipo de acuerdos, con Boston Scientific, Vodafone desarrollando soluciones, y hay otras empresas para dar las soluciones y proveer los servicios. Sobre todo esto en Estados Unidos se está desarrollando muchísimo. Con estos elementos actuales de la visión, ¿qué perspectivas vemos o podemos perfilar? Por un lado, tenemos una migración hacia la banda ancha, un impulso muy fuerte, que todo va a ser en IP, todo en Internet, todo digital, las comunicaciones móviles en ascensión y ligado a ello el fenómeno de redes sociales, contenidos en la nube, y la nube como un elemento, como veis, presente, y el tema de computación masiva, que en sanidad tiene unas posibilidades impresionantes, teniendo en cuenta todos los datos que tenemos la posibilidad de explotar y usarlos para la gestión. Viendo lo que es la evolución de la banda ancha, y solamente por recordarlo, las previsiones de evolución son hasta los 100 megas en pocos años, o sea que nos llegarán a los hogares los 100 megas, y uno de los elementos que es la sustitución de las líneas fijas, por supuesto la introducción el cambio del ADSL por la fibra, eso ya está en marcha, pero también, lo que es más notable, la sustitución o la competitividad en algunos sitios precisamente de las redes móviles de 3G frente a las redes fijas. De hecho, bueno, yo mismo cuando me voy al pueblo utilizo la alternativa y no me suscribo a ADSL porque no, pero ya está haciendo. Y lo que ahora mismo estamos todos es esperando que llega LTE, y LTE parece que ya está ahí,
que es la que nos va a dar estos 100 megas y lo que va a hacer la posibilidad de la capacidad móvil multimedia, tener 100 megas en movilidad, realmente, y ya no solo tener los 100 megas, sino tener la instantaneidad y la baja latencia. En este momento estamos en perspectiva de llegar a 1 gigabit y todas las previsiones y las inversiones están a que LTE incluso a la fibra la puede desplazar. La puede desplazar porque lógicamente lo que estamos ahora mismo, las cifras están también en un artículo reciente en el Cubo, nos hablaba de 280 operadores en 90 países ya desplegando LTE. En España lógicamente hemos tenido unas pruebas este año y bueno, han llegado a 40 megas y tal, y pruebas, pero posiblemente se resistan 1 año, 2 años, 3 años, lo más posible para contestar esa manera. Ya tenemos terminales y, por ejemplo, en el show de Las Vegas de electrónica de este año, ya Verizon, que es la compañía americana de móviles, no sé si veis el coche del Gran Premio que se celebró en Estados Unidos, en vez de poner Vodafone, ponía Verizon en el coche de los más largos, ¿no? Probaron ya con una empresa dedicada a telemedicina, con un carro que llevaban los equipos de telemedicina que funcionaban y que iban muy bien y demás. Bueno, que ya está en el mercado todo lo que es la nueva tecnología y viene ya y será una cosa de unos años. Detrás de esto, y lo que es sobre todo a nivel de ingeniería, de telecomunicación y demás, hay mucho trabajo que hacer y se está haciendo, porque está muy relacionado con la gestión del espectro. Ahí depende de con todo lo que es radio software, radio cognitiva, con espacios en blanco, significa todo lo que es la transformación de las bandas que utilizaba la televisión analógica para poderlas utilizar. En Estados Unidos ya ha habido 2 experiencias de utilizarlo esto para comunicaciones móviles, y además tiene unas perspectivas muy buenas de cara a telemedicina o servicios rurales donde no llega, y ahí están poniendo mucho énfasis pues Intel, Microsoft, Google, porque es la oportunidad de entrar a coger espacio radioeléctrico y posicionarse como proveedores también de servicios ahí. Estamos hablando de multiantenas MIMO, de femtocélulas, de redes heterogéneas. LTE va a desplazar a WiMAX y ha sido una opción tecnológica, pero en la realidad no es un tema solo de calidades, es un tema de impulso empresarial. Tenemos que hablar de garantía de parámetros de calidad, ligarlo con la computación en nube y de redes autoorganizadas, y de entrar de forma que detrás hay mucha tecnología y mucho todavía que trabajo que desarrollar y que se está invirtiendo. Sobre esta perspectiva, la propuesta y donde es pensar, y quizá tenemos que cambiar nuestra visión de los sistemas de telemedicina o de soportes técnicos, y que pensamos siempre en puntos fijos y pensamos en unas redes sobre las cuales montamos servicios, un poco darle la vuelta. Es que tenemos que pensar en redes sociales, tener redes sociales de conexión entre personas, entre médicos, pacientes, enfermeras, familiares, con medios y recursos de información o de conocimiento muy diversos, y todos están conectados, y esa conexión es la que facilita precisamente las infraestructuras técnicas. Pero al final es lo mismo, pero cambiar esta mentalidad, además en los últimos años, que caray, se ha puesto de moda las redes sociales y las tecnologías de redes sociales, y entonces tenemos todo un desarrollo ahí teórico y muy rico, y con herramientas que nos permiten precisamente avanzar en esa concepción. Y además es una convergencia además con la biología teórica y todos estos nuevos modelos de redes, y entonces pues somos hijos de Barabasi, más que de Barabasi en todo esto. Pero también mucho del pensamiento y del conocimiento, digamos, de los que venimos de telecomunicación, lo vemos converger, o como los modelos de redes, bien sean para comunicaciones de internet o relacionar entre genes o entre tipos de expresión de enfermedad, se conectan, y entonces estamos en la formación de una teoría. Y basándonos en esta
concepción de redes, pensando en la visión de estos sistemas de telemedicina con estas redes, por un lado fijas o establecidas, con las que son creadas por los propios individuos, por las propias personas, para implementar o compartir estas aplicaciones. Pero además es que como usuarios, a la vez, sobre el mismo terminal, que la ventaja de las comunicaciones móviles actuales es que en vez de comunicar entre sitios, comunicamos entre personas y nos convertimos en hubs, en centros de la información, allí donde estamos nosotros. Entonces, sobre el mismo terminal vamos a recibir servicios lúdicos o de formación o simplemente de información o de comunicación con otros cualquiera. Y además es muy sensible a la circunstancia, porque depende con qué médico me relaciono o para qué, y también el sistema tendrá que saber a quién tiene que pagar por y cuáles son mis condiciones, y no es lo mismo que esté en una situación de estrés porque tengo un accidente que una situación de espera o una situación simplemente de información o de seguimiento. Entonces eso significa posibilidades de estados de contexto de los propios usuarios en cada momento muy diferenciados, que un sistema inteligente de tener en cuenta para, pues igual que ahora pueden tener un proveedor de canciones o de música dependiendo del usuario en el momento que está, para poder ofrecer sus productos. De forma que algunos factores críticos a tener en cuenta de cara a toda la evolución que podemos tener son estos, que tenemos cada vez, y esta es en el fondo el resumen, cada vez sistemas más complejos, tenemos que tratar con la complejidad. Tenemos una variación dinámica de los usuarios que tenemos, no es una red fija con tantos pacientes o tantas cartillas o tarjetas que corresponden a tal centro de salud y a tal médico, sino que realmente podemos tener una diversidad, no sé cuánto, pero bueno, un perfil está eso, que tenemos un comportamiento que no es en principio predecible de los usuarios, el carácter no estacionario en general de todos los recursos y cuestiones. Tenemos un reto de saber gestionar y predecir el comportamiento normalmente no lineal de muchos elementos. Esto nos suena un poco familiar en teoría de sistemas, como vamos hacia. Y esto es lo que tenemos que ya se trata de redes fijas que diseñamos para conectar de tal hora a tal hora con tal ancho de banda y para transmitir estos datos, sino que realmente esto es una complejidad mucho mayor. Con todo ello se pueden anticipar cambios importantes debido precisamente a la complejidad de los servicios, con más entes cada vez participando, incluso cada vez más internos y externos al propio sistema, lo que entonces nos llama a los temas de interoperabilidad, por supuesto, y también teniendo en cuenta que todos los desarrollos son cada vez globales, tanto las soluciones como incluso la aplicación, la movilidad nos lleva a eso, incluso de cara al futuro la posibilidad, las expectativas de dónde se proyecten las empresas, y digo empresas en cuanto a posibles servicios o conocimiento que vamos a vender, es global, el mercado es global y nosotros igual vamos a comprarlo, lo vamos a utilizar, ya estamos en ello. Entonces podemos hablar que nos encaminamos a un escenario de millones. No sabemos tratar esos escenarios todavía. En España tenemos más experiencia con otros países, por ejemplo tenemos historia clínica electrónica compartida para 8 millones de usuarios, cosa que en muy pocos sitios se tiene, en Estados Unidos por supuesto no. Tenemos experiencias con la receta electrónica funcionando y trabajando para regiones enteras. Ese tipo de elementos, tenemos cierta experiencia, pero tenemos que hacer un escalado hacia arriba y despliegues en gran cantidad. Considerar el carácter subyacente de las redes sociales y un comentario también que en los últimos años se me ha venido abusando quizá de la palabra, que todo lo hacemos centrado en la persona, en el paciente, en el usuario. Yo diría que debemos de evolucionar a pensar en servicios personalizados, a veces se confunde con el tema de que estén dirigidos a multitud de personas distintas en situaciones diferentes. Y incluso cuando somos, para pensando en los mayores, en 5 años
se va evolucionando, entrando de forma muy distinta y en distintos contextos, con lo cual también un planteamiento detrás es si podemos pensar en infraestructuras públicas para poder proveer estos servicios. Cuando hablo de públicas me refiero como a la red de carreteras o estar acordando con estándares o con normas de forma que podamos dar estos servicios. Para finalizar ya y dejar un tiempo por si hay alguna pregunta, es decir que sobre el marco inicial recordar el frente que estamos nos ofrece un gran número de demandas y por otro lado de oportunidades que están ligados a ellas para hacer la I+D+I, porque en el fondo la visión que está ofreciendo es desde las perspectivas de grupos interesados en lo que viene y en hacer I+D+I, no en implantación de los sistemas actuales. Y en algunos temas que podemos proponer, esto de la identificación y modelado de patrones de conducta, cómo tratar las conductas emergentes de los sistemas, ahora ya sabéis de sistemas emergentes, cómo establecer los niveles de autonomía o rigidez en ese diseño, y una de las cuestiones de cómo extraer y utilizar el conocimiento de los usuarios. Me parece que pasaron muy rápido en el anterior, que es de interoperabilidad y seguridad en las redes sociales móviles, representación del conocimiento en telemedicina, que no tenemos desarrollado, metodologías y técnicas para la percepción y análisis y representación del contexto, y el modelado de lenguajes para poder automatizar, porque si no automatizamos es imposible gestionar estos niveles. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar, es simplemente una reflexión muy de ingenieros, que es importante predecir el diluvio, pero lo que realmente vale al final es hacer el arca, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Si hay alguna pregunta. Una pregunta de allí. Parece estupenda su exposición, pero yo soy médica y, bueno, más que ver lagunas, veo una islita en medio de una laguna. Evidentemente estamos trabajando, yo febrilmente, por la telemedicina, por la historia clínica electrónica, telederma, telecardio, etcétera, etcétera, pero los pacientes son individuales y si yo tengo un ictus y me importan 3 pepinos los demás. Y además de eso, todo esto que usted ha expuesto no es una red social. O sea, yo soy médico y tengo la mala costumbre de cobrar y además de trabajar unas horas al día, con lo cual yo no estoy en una red social. O sea, todo esto es súper difícil de montar por 2 cosas. Una, porque necesitas una base de médicos trabajando todo el día para que contesten las preguntas de los pacientes, y otra, porque por ningún medio telemático llegas a ver al paciente, a mirarle a los ojos, a escucharle y a que te cuente cosas y a saber todos sus antecedentes y todas sus cosas, ¿no? La verdad es que agradezco la pregunta y se ha sintetizado muchas de las preocupaciones que actualmente están alrededor del tema. Yo quisiera que lo que planteo hoy es más bien como, no digo un sueño, porque se basa en elementos, un poco la visión desde un entorno de investigación, desarrollo e innovación, por supuesto además desde una subjetividad y lógica de un impulso y muy centrado y muy orientado a nivel tecnológico y no desde los otros aspectos que podrían haber sido objeto de tratarlo. De hecho, inicialmente he suprimido 6 diapositivas por la cuestión del tiempo que se referían a estudios que quizá las podríamos ver sobre evaluación en la actualidad de un aspecto muy concreto de telemonitorización. Lo que es un hecho es que estamos en una asociación de transformación, que los sistemas sanitarios están en cambio continuo, que los sistemas sanitarios, que además hay que diferenciar de la salud y todo este proceso que andamos, pero muy concreto y hablando de
la situación de los médicos o de la provisión de los cuidados. Estamos en un cambio continuo. Yo empecé hace casi 40 años en el Hospital Ramón y Cajal, y me conozco un hospital un poco por dentro, y he pisado un quirófano que otro, y con los médicos, y todavía y procuramos estar en contacto con él. De hecho, una de las líneas que imponemos en nuestros desarrollos es pensando desde la parte médica asistencial de provisión de cuidados y no desde la tecnológica. Hoy es una exposición de una perspectiva de por dónde viene sin ver en el tiempo. Pero volviendo a estos temas, hay cuestiones muy serias en el fondo. Todo lo que es la provisión de cuidados, lo que hacéis muy bien, depende de organización y en último término de personas. Y a lo largo de muchos años se ha ido estructurando y organizando la provisión de estos servicios de acuerdo con modelos que varían dependiendo de los países, y que luego en su caso concreto y en la forma que se hacen concretos dependen incluso mucho de elementos locales, de elementos de contexto. Aunque en España tengamos un sistema nacional de salud, bueno, o al menos el nombre, que es más o menos homogéneo en cuanto a visiones que se puedan tener del mismo, incluso digamos que los hospitales se repiten bastante en la organización de servicios o la provisión, pues todos sabemos que luego lo que significa es la coyuntura, la situación de cada persona, y es distinta como médico y es distinta como paciente, ¿no? Y todos lo hemos experimentado. La semana pasada he tenido ocasión de ver cómo funciona el sistema, porque tuve un cólico nefrítico, ¿sabe? Y me fui a urgencias. Entonces pude apreciar las superventajas que me ofrece mi Comunidad de Madrid, un hospital privado que es de cartón piedra, y que, bueno, pues yo tengo ya no como esto, sino a nivel personal sé cómo eso. Sé que aunque me hagan un sistema con un PACS modernísimo, allí no la pueden trasladar a mi centro de salud que está al lado, que aunque tenga una historia clínica única electrónica en mi comunidad, o al menos eso lo digan y lo presuman, lo cierto es que tengo que hacer la cita personalmente y no constan mis datos de mi historia en mi médico de primaria, pero bueno, esas son otras las realidades, ¿no?, que yo creo que referíamos bien. Tenemos que distinguir en todo de lo que es lo que sabemos a lo que aplicamos, de lo que podemos hacer a lo que se hace, y pasar en estas escalas. Por eso también conviene los análisis ver desde el lado macro al lado meso al micro, ¿no? Y tenemos en todos esos temas de las nuevas tecnologías, aunque parezca muy moderno, nosotros llevamos 15 años haciendo cosas de pilotos, pero hoy día sabemos que hay multitud y son muchos años, y se pasan 30 años, 20 años intentando hacer la difusión y que lleguen estos niveles. Con todo y eso que podemos ver se han planteado muchos temas. El último de todos, quizás de los más relevantes, porque aparece mucho, es cómo se afecta la relación personal médico-paciente, ¿no?, lo de mirar a los ojos del paciente. Yo puedo decir que he estado sometido a 3 intervenciones quirúrgicas y mi cirujano no me ha mirado a los ojos. No me ha mirado a los ojos. Y cuando me estaban operando, seguramente lo que estaban viendo era un entorno virtual, unas radiografías, unos análisis, un conocimiento en mente por dónde tenían que ir a mi vía y tal. Hay para cosas en las que es fundamental, porque necesitamos, aparte del conocimiento experto, la comprensión, lo que llaman los americanos la compasión, el sentirse uno, la confianza de que ante un problema que a veces puede ser nimio, pues tenés ese, y eso es lo que, evidentemente, hay un rango muy grande de relaciones médico-paciente. Un anatomopatólogo que está viendo mi muestra, yo no sé qué él, está haciendo un trabajo fundamental para que me puedan a mí intervenir quirúrgicamente. Entonces, en este entorno, yo también, por poner la anécdota, seguimos. Nosotros encontramos una de las ventajas al poner los primeros sistemas de seguimiento y control de pacientes crónicos con el móvil, en que el paciente estaba en contacto con su médico, porque normalmente iba al hospital a pedir hora, veía a la enfermera, y cada vez veía un médico distinto.
Sin embargo, curiosamente, cuando tenía el móvil, recibí el mensaje, sigue así, estás bien, de su médico, no de una máquina o no de un call center, sino precisamente un funcionamiento, le dio un valor que había perdido. Entonces, es evidente que al integrar todas estas cosas podemos. Lo siento porque me dicen que estamos... Bueno, pues un fuerte aplauso para José Luis. Bueno, que sepáis que vamos